Mougal pidió el divorcio porque no podían tener hijos, la vio en un evento benéfico con una niña idéntica a él. En la ciudad donde los rascacielos rozan el cielo y las luces nunca se apagan, vive Alejandro, un hombre cuya vida parece sacada de una película de éxito. Mougal, empresario, dueño de imperios que se extienden más allá de las fronteras, su nombre es sinónimo de poder y riqueza. Pero detrás de esa armadura de triunfos y decisiones firmes, hay un hombre que guarda un sueño profundo y una herida que nadie ve. Aquella mañana, el sol entraba tímidamente por las enormes ventanas de su oficina. Alejandro estaba sentado en su escritorio de caoba, mirando un mar de papeles, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Clara, su esposa, la mujer que había sido su compañera en aquel viaje de lujos y ambiciones, pero también la mujer que había compartido con él un silencio que carcomía su alma, el silencio de un sueño no cumplido. Clara siempre había sido una figura delicada y serena. Su elegancia no era solo en la forma de vestir, sino en la manera en que afrontaba la vida. Tenía unos ojos que reflejaban la dulzura y una tristeza que pocas veces se atrevía a mostrar. Desde que se casaron, ella había soñado con llenar su hogar con risas de niños, con el ruido de pasos pequeños que correrían por los pasillos. Pero ese sueño, a pesar de los años, seguía siendo un deseo imposible. Alejandro, la voz de Clara temblaba, pero estaba llena de esperanza. ¿Crees que algún día tendremos un hijo? Alejandro la miró a los ojos, pero en su interior, la tormenta crecía. Clara, sabes que lo hemos intentado todo, respondió con voz grave, evitando su mirada. Los médicos no encuentran una solución. Quizás es mejor aceptar que no podremos tener hijos. Ella bajó la mirada, un suspiro escapó de sus labios como una plegaria silenciosa. Aquel deseo no cumplido se convertía en una sombra que se extendía sobre su matrimonio, una sombra que ambos sentían, pero que ninguno sabía cómo enfrentar. Los días pasaban y en las cenas, las conversaciones se volvían cortas, los silencios más largos. La distancia entre ellos crecía, invisible pero real. Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se sentía derrotado, vulnerable. Clara, por su parte, se sentía cada vez más pequeña, como si la ausencia de ese hijo que ambos anhelaban la estuviera consumiendo lentamente. Una noche, tras una discusión que parecía más un choque de fuerzas que un diálogo, Alejandro habló con dureza: no puedo vivir así, Clara. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Si no hay hijos, entonces, quizás es mejor que sigamos caminos separados. Las palabras caían como golpes, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La tristeza se convirtió en un nudo en su garganta, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó con voz quebrada. ¿Dejarme porque no pude darte lo que esperabas? No es eso, intentó explicar, pero sus propias dudas y miedos le impedían ser claro. Es que no sé cómo ser feliz si algo tan fundamental falta. Esa noche, el silencio fue el único testigo de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro pidió el divorcio, con la convicción de que era lo mejor, aunque el dolor le desgarrara por dentro. Clara aceptó, con el corazón hecho pedazos, pero con la esperanza de que algún día, quizás, podrían encontrar la paz. Mientras firmaban los papeles, Alejandro pensaba en todo lo que estaba perdiendo. La imagen de Clara, la mujer que había amado profundamente, se mezclaba con el vacío de un sueño roto. Sabía que aquel divorcio no era solo el final de un matrimonio, sino el inicio de una soledad inesperada. Pero en su interior, había algo que ni el orgullo ni la tristeza podían borrar, un deseo oculto de redención, de recuperar aquello que el destino les había negado. Clara, por su parte, se marchó con la dignidad de quien ha sufrido mucho, pero aún guarda la fuerza para seguir adelante. Aquel día no solo se despidió de su esposo, sino de un futuro que nunca llegó a ser. Sin embargo, el destino es caprichoso, y a veces, en los lugares y momentos menos esperados, guarda secretos que cambian el curso de una vida. Así comienza esta historia, con dos almas rotas por la ausencia de un hijo, un amor que se ha desvanecido entre la sombra del dolor, y una promesa silenciosa que el tiempo aún tiene que revelar. Cada vez que miraba su reflejo, veía una mujer diferente,
desgastada por la tristeza pero con un brillo de fuerza que no sabía que poseía. El silencio en su apartamento era ensordecedor, y en las noches, cuando el mundo dormía, ella se preguntaba si alguna vez volvería a ser feliz, si alguna vez podría sanar las heridas que ese divorcio había dejado tan profundas. ¿Por qué tuvo que ser así? Susurraba para sí misma, con la voz quebrada, como si hablar en voz alta pudiera aliviar su tormento. ¿Por qué Alejandro me abandonó cuando más lo necesitaba? En un intento por escapar de sus pensamientos, Clara comenzó a involucrarse en causas benéficas, ayudando a niños en situación vulnerable. Era un refugio para su alma dolida, un espacio donde podía dar amor sin esperar nada a cambio. Allí, entre esas sonrisas inocentes y miradas llenas de esperanza, empezó a sentir un atisbo de luz que poco a poco se colaba en su corazón. Una tarde lluviosa, mientras ayudaba a organizar un evento benéfico para niños con enfermedades terminales, Clara sintió que la vida le daba una oportunidad para rehacerse. Entre la multitud de asistentes, se movía con una serenidad que parecía nueva, pero bajo esa calma latía una tristeza que aún no se atrevía a dejar ir. Por otro lado, Alejandro seguía inmerso en su rutina de trabajo y eventos sociales. Pero había un vacío que ni sus logros ni su fortuna podían llenar. En las reuniones, en los discursos, en la soledad de su despacho, la imagen de Clara aparecía como un fantasma que lo perseguía sin descanso. «No entiendo cómo pude ser tan ciego», murmuraba para sí mismo una noche, mientras contemplaba una fotografía antigua de ellos juntos. «Pensé que lo mejor era irme, pero solo he perdido lo que más amaba». Sin saberlo, el destino comenzaba a trazar un nuevo camino para ambos, uno que nadie esperaba. En aquella ocasión, el destino los cruzaría de una manera que ni Alejandro ni Clara podrían imaginar. Cuando Alejandro aceptó asistir al evento benéfico, no esperaba más que cumplir con un compromiso social. Sin embargo, al entrar al salón, una figura lo detuvo en seco, Clara, con una luz distinta, radiante, y a su lado, una niña que era idéntica a él, con sus mismos ojos, su misma expresión, su misma ternura. El corazón de Alejandro se paralizó. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. ¿Quién es esa niña?, preguntó a su acompañante, sin poder apartar la mirada. ¿Por qué se parece tanto a mí? Clara, al verlo, sintió como su pecho se oprimía. La niña, sin saber quién era aquel hombre, seguía jugando inocentemente. No había rencor en sus ojos, solo una mezcla de sorpresa y desafío contenida. Alejandro dio un paso hacia ellos, la voz cargada de una emoción que no sabía cómo controlar. Clara, esa niña es. Ella levantó la mirada con una firmeza que Alejandro no esperaba. Sí. Se llama Valeria, respondió con voz serena. Es nuestra hija. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo lo que había dado por cierto, se desmoronaba ante esa revelación. Pero, ¿cómo es posible?, balbuceó, intentando encontrar una explicación. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitaba protegerla, y porque también necesitaba protegerme a mí misma, replicó Clara con una mezcla de tristeza y dignidad. Pero hoy, ella es mi verdad, y no pienso ocultarla más. El murmullo del evento se convirtió en un eco lejano para Alejandro. Allí, frente a esa mujer y a esa niña que era una prueba viviente de su pasado, comprendió que la historia que creía conocer tenía capítulos secretos que jamás imaginó. La niña, Valeria, se acercó tímidamente a Alejandro, extendiendo la mano con una inocencia que partía el corazón. «Hola, papá», susurró con una voz dulce que atravesó el alma del hombre. En ese instante, Alejandro supo que su vida cambiaría para siempre. La imagen de aquella niña, idéntica a él, era el lazo invisible que lo ataba a un pasado que no podía borrar y a un futuro que debía enfrentar. Mientras tanto, Clara observaba con una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué pasaría después, pero estaba lista para enfrentar la verdad y proteger a su hija con toda la fuerza que le quedaba. El evento seguía su curso, pero para ellos tres, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en una emoción tan profunda que ninguno podría olvidar.
El orgullo, el dolor, la culpa y el amor se entrelazaban en un torbellino que apenas comenzaba a revelar sus secretos. ¿Podría Alejandro aceptar a esa niña como su hija? ¿Podría Clara perdonar el abandono? ¿Y qué haría Valeria al descubrir el mundo que le había sido oculto? El destino había dado un giro inesperado, y la historia apenas estaba comenzando. ¿Papá? Repetía la niña, como si al decirlo en voz alta pudiera hacer real lo que hasta ese momento solo era un sueño. ¿Eres tú? Clara observaba la escena con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que aquel momento era crucial, que las palabras que siguieran podrían romper o reconstruir el mundo que habían estado ocultando. Alejandro, Valeria es nuestra hija. Su voz, firme pero suave, parecía contener años de lágrimas no derramadas. No te lo dije antes porque tenía miedo. Miedo de perderla, de perderme, de enfrentar lo que eso significaba para nosotros. Alejandro apretó con fuerza la mano de Valeria, sintiendo una oleada de sentimientos que lo abrumaban. ¿Por qué me ocultaste esto? La pregunta salió más como un suspiro que como un reproche. Si ella es nuestra hija, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué nunca supe de ella? Clara bajó la mirada, y en su silencio, Alejandro leyó la profundidad del dolor y el sacrificio. Porque después de que te fuiste, no sabía cómo seguir sola. Temía que si te contaba la verdad, me quitarías a Valeria, y yo no podía perderla. Ella es lo más importante que tengo. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de una emoción que lo sobrepasaba. Valeria, ajena a los conflictos que dividían a sus padres, sonrió tímidamente, buscando en la mirada de Alejandro ese amor que solo un padre puede dar. Papá, yo te quiero, dijo con la inocencia que solo un niño posee. Siempre te he querido. Aquellas palabras calaron hondo en Alejandro. Sentía que años de arrepentimiento y dolor se condensaban en ese instante. Sus ojos se humedecieron, y sin pensarlo, abrazó a su hija con una ternura que parecía reparar el tiempo perdido. Clara observó el abrazo con el corazón latiendo con fuerza. En ese momento, aunque el dolor seguía presente, también hubo una chispa de esperanza, una posibilidad de reconstrucción. Pero el camino no sería fácil. Alejandro sabía que debía enfrentar no solo sus propios sentimientos, sino también las consecuencias de su ausencia y el juicio del mundo que los observaba. Al salir del evento, Alejandro caminaba en silencio, la imagen de Valeria grabada en su mente. Sabía que aquella niña era la verdad que había estado negando y que su vida ya no podría seguir igual. Mientras tanto, Clara se preguntaba si algún día podrían sanar las heridas del pasado o si la distancia y el orgullo serían barreras infranqueables. El destino les había dado una segunda oportunidad, pero el precio sería alto y el camino, incierto. Los días posteriores al evento benéfico fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Alejandro no podía sacarse de la cabeza la imagen de Valeria, ni el eco de sus palabras llenas de inocencia y amor. Decidió que debía enfrentar la verdad, por más difícil que fuera, y buscar a Clara para entender qué había sucedido realmente durante todo ese tiempo. Clara, necesito hablar contigo, le dijo por teléfono con una voz cargada de urgencia. Por favor, déjame explicarte. Clara, que había estado intentando mantener la distancia, sintió que algo en su interior se removía al escuchar esa voz que tanto había extrañado. ¿Qué quieres decir?, respondió con cautela, tratando de protegerse de posibles heridas. No sé si estoy lista para esto. Lo sé, y no te pido perdón por lo que pasó antes, pero necesito que me escuches. Por Valeria, por ella y por nosotros. La conversación quedó en pausa, pero Alejandro ya había dado el primer paso para enfrentar el pasado y luchar por el futuro. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba cargado de tensión y emoción contenida. Clara, quiero entender todo, dijo Alejandro, con los ojos fijos en los de ella. No quiero perder a mi hija, ni a ti. No será fácil, respondió Clara, con una mezcla de esperanza y temor. Pero si estás dispuesto a luchar, podemos intentarlo. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles pero llenas de una fuerza nueva.
Sabían que el camino estaría lleno de obstáculos, secretos y momentos difíciles, pero también de posibilidades. Mientras caminaban juntos hacia ese futuro incierto, Alejandro y Clara comprendieron que el verdadero reto no era solo recuperar el tiempo perdido, sino sanar las heridas del orgullo, la culpa y el abandono. Valeria, sin saberlo, era el lazo que los unía y el motivo para no rendirse. Pero el destino aún guardaba secretos, y en las sombras, fuerzas invisibles comenzaban a moverse para poner a prueba su recién encontrada esperanza. ¿Qué misterios ocultaba la historia de Valeria? ¿Podrían Alejandro y Clara enfrentar juntos lo que estaba por venir? La respuesta estaba por descubrirse, y la emoción apenas comenzaba a desatarse. Aquella noche, Clara se encontró sola, pero rodeada de recuerdos que la perseguían. La imagen de Alejandro abrazando a Valeria seguía grabada en su mente, un instante que parecía contener toda la esperanza y el dolor del mundo. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando siento que una parte de mí se ha quedado atrás? Susurró con la voz quebrada, como si hablara con alguien invisible. ¿Cómo dejar de sentir este vacío? Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina, solo entre montones de papeles y pantallas iluminadas. La distancia física con Clara y su hija no podía ocultar la brecha emocional que ahora lo consumía. Cada decisión, cada paso que daba en su trabajo, se veía ensombrecido por la culpa y el arrepentimiento. ¿Qué he hecho?, se preguntaba en voz alta. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Dejarlas cuando más me necesitaban. El peso de sus pensamientos lo llevaba a recordar momentos del pasado, risas compartidas, promesas susurradas en la oscuridad, sueños de un futuro juntos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Un día, después de semanas sin contacto, Alejandro decidió dar un paso más y visitó el pequeño apartamento donde Clara vivía ahora. Tocó la puerta con el corazón en la garganta, sin saber si encontraría a la mujer que alguna vez amó o una desconocida llena de rencor. Clara abrió lentamente, sorprendida pero sin poder ocultar la mezcla de emociones que sentía. Alejandro, dijo con un hilo de voz. No esperaba verte. Necesito hablar contigo, respondió él con sinceridad. Por Valeria, por nosotros. No puedo seguir huyendo de lo que pasó. Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de verdad. ¿Crees que puede haber un nosotros, después de todo?, preguntó, con la voz cargada de dudas y esperanza. ¿O solo quieres aliviar tu culpa? Alejandro sintió como su pecho se apretaba. No lo sé, admitió. Solo sé que quiero intentarlo. Que quiero ser el padre que Valeria merece y, si me permites, el hombre que alguna vez amaste. El tiempo pareció detenerse mientras Clara evaluaba sus palabras. Sabía que aceptar esa oferta significaba abrir su corazón a un riesgo enorme, pero también era la única oportunidad que tenía para reconstruir lo que el destino había roto. Está bien, dijo finalmente, con una mezcla de valentía y miedo. Pero no será fácil. Tenemos heridas profundas que sanar. Lo sé, asintió Alejandro. Pero estoy dispuesto a luchar por cada paso, por cada momento. Con ese acuerdo silencioso, comenzaron un proceso lento y doloroso. Los días venían cargados de encuentros llenos de emociones intensas, risas tímidas, lágrimas contenidas, palabras que dolían y palabras que sanaban. En una tarde lluviosa, mientras Valeria jugaba en la sala, Alejandro y Clara se sentaron frente a frente, dispuestos a enfrentar los fantasmas del pasado. Siempre quise creer que podíamos ser una familia, dijo Alejandro. Pero mi orgullo me cegó y te perdí. Clara tomó aire, tratando de contener la emoción. Yo también cometí errores, confesó. Quizás ninguno de los dos estuvo listo para enfrentar la verdad. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Quiero que Valeria crezca sintiendo que la amamos juntos, no separados. Ella asintió, una lágrima escapó por su mejilla. Por ella, podemos intentarlo. Pero a medida que esa esperanza crecía, también lo hacía la sombra del pasado, que acechaba para recordarles que las heridas no sanan sin enfrentarlas. Un día, Alejandro recibió una llamada inesperada.
Una voz fría y distante le informó que ciertos detalles de su separación y la existencia de Valeria habían comenzado a filtrarse en los medios, amenazando con convertir su vida privada en un escándalo público. El temor y la ansiedad se apoderaron de él. ¿Qué hemos hecho?, murmuró. ¿Cómo vamos a proteger a Clara y a Valeria de esto? Clara, al enterarse, sintió que el mundo volvía a tambalear. No podemos dejar que hablen de nuestra hija como si fuera un trofeo o un error, dijo con determinación. Tenemos que unirnos más que nunca. Ambos comprendieron que no solo debían luchar contra sus propios fantasmas, sino también contra el juicio de una sociedad que no perdona fácilmente. La presión externa se volvió un enemigo más, un desafío que pondría a prueba su recién descubierta unión. No será fácil, dijo Alejandro, mirando a Clara a los ojos, pero si estamos juntos, podremos enfrentar cualquier cosa. Ella tomó su mano, y en ese gesto se selló una promesa silenciosa: lucharían por su familia, por Valeria, y por el amor que, a pesar de todo, seguía vivo. El futuro era incierto, pero la decisión estaba tomada. La batalla apenas comenzaba. ¿Serían capaces de superar las barreras del pasado y las tormentas del presente? ¿O el orgullo, el miedo y las heridas profundas los separarían para siempre? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo comenzaba a correr implacable. Una tarde, Clara llegó al apartamento con Valeria. La niña corría feliz por el pequeño jardín de la urbanización, sus risas llenaban el aire, trayendo luz a aquel lugar que parecía aprender a vivir nuevamente. Alejandro la esperaba en la sala, nervioso pero decidido. Sabía que la vida que había dejado atrás no se reconstruiría en un instante, necesitaría paciencia, constancia y, sobre todo, honestidad. Valeria, dijo con una sonrisa que trataba de esconder el nudo en la garganta, ¿quieres contarme cómo fue tu día? La niña se acercó y, sin vacilar, comenzó a relatar sus aventuras con esa naturalidad que solo los niños tienen. Hoy ayudamos a mamá en el jardín. Plantamos flores y regamos las plantas. Me gusta cuando ella sonríe. Alejandro la observaba fascinado, admirando cada palabra, cada gesto. En ese momento entendió que más allá de cualquier diferencia o distancia, esa pequeña era el vínculo más puro que tenía. Después de que Valeria se fue a preparar para dormir, Clara y Alejandro se quedaron solos, frente a frente, en una conversación que prometía ser decisiva. Alejandro, comenzó Clara, con voz firme, sé que las cosas no han sido fáciles. Pero necesito que entiendas algo, Valeria no es solo un reflejo de nuestro pasado. Ella es una persona, con sueños, miedos y una vida que merece respeto. Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Lo sé, Clara. Y quiero ser el padre que ella necesita. Quiero estar presente, apoyarla, amarla sin condiciones. Ella lo miró fijamente, tratando de encontrar en sus ojos la verdad que su corazón exigía. Pero para eso necesitamos ser honestos, Alejandro. No solo contigo, sino también conmigo. Hay cosas que aún no me has contado, secretos que han estado enterrados en el silencio y que ahora amenazan con destruir lo que hemos empezado a construir. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras como una losa sobre sus hombros. Es cierto, confesó. Hay cosas que no te dije porque tenía miedo. Miedo de perderte a ti y a Valeria. Miedo de enfrentar la verdad que, quizás, ni yo mismo comprendía. Clara se acercó lentamente, tomando su mano con delicadeza. Quiero que me hables, Alejandro. Sin mentiras, sin excusas. Solo la verdad, por dura que sea. Él respiró hondo y comenzó a contarle. Historias del pasado, decisiones equivocadas, momentos de duda y arrepentimiento que lo habían llevado a alejarse de ellas. Reveló secretos que había guardado durante años, temiendo las consecuencias, pero que ahora veía como necesarios para sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara, mezclando tristeza y alivio. Gracias por confiar en mí, dijo. Sé que no será fácil, pero este es el primer paso para dejar atrás las sombras. En ese instante, la puerta del apartamento se abrió de golpe.
Un hombre alto, con mirada dura y sombría, entró sin pedir permiso. Alejandro, dijo con voz fría. Tenemos un problema. Ambos se quedaron paralizados. La presencia de aquel hombre significaba que la tormenta que habían intentado evitar estaba a punto de desatarse. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. Los medios han comenzado a investigar. Quieren convertir la historia de tu divorcio y la niña en un escándalo. Si no actuamos rápido, esto explotará y afectará a toda tu familia. Clara miró a Alejandro con ojos llenos de preocupación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro apretó los puños, decidido. Protegeré a Valeria y a ti. No permitiré que nadie dañe lo que estamos construyendo. Pero primero, debemos prepararnos para lo que viene. La noche cayó, y con ella, la incertidumbre sobre el futuro. La batalla apenas comenzaba, y el amor, la verdad y la esperanza serían sus únicas armas contra un mundo dispuesto a juzgarlo sin piedad. ¿Podrán Clara y Alejandro resistir la presión de la sociedad y las sombras del pasado? ¿O serán vencidos por el peso de los secretos y los rumores? El tiempo comenzaba a correr y, con cada segundo, la tensión crecía, prometiendo más dolor, más revelaciones y, quizás, una oportunidad para la redención. Cuando Clara llegó, notó la inquietud en su mirada, la misma que había visto en sus propios ojos esas noches en las que el insomnio era su único compañero. Alejandro, dijo con voz suave, intentando acercarse sin invadir, ¿cómo te sientes con todo esto? ¿Crees que podremos resistir? Él se volvió hacia ella, con una expresión que mezclaba determinación y cansancio. No sé si estoy preparado para lo que viene, confesó. Siempre pensé que podía controlar todo, pero esto nos está superando. Clara tomó su mano, buscando transmitirle fuerza. No estás solo. Vamos a enfrentar esto juntos. Por Valeria, por nosotros. Alejandro asintió, sintiendo que ese apoyo era la única ancla en medio de la tormenta. Pero el miedo seguía allí, acechando, recordándole que no solo tendrían que luchar contra la prensa, sino también contra sus propias dudas y heridas. Las horas pasaron y, al caer la tarde, recibieron la primera noticia, un reportaje filtrado que hablaba sin piedad sobre la separación, la supuesta infertilidad de Clara y la existencia secreta de Valeria. Los titulares eran crueles y despiadados, y la exposición pública de aquella historia privada comenzó a sembrar caos. Esto es un golpe bajo, murmuró Alejandro, apretando los puños. ¿Quién haría algo así? Clara, con lágrimas contenidas, intentó mantenerse firme. La gente siempre quiere un chivo expiatorio, y nosotros somos la historia perfecta. Pero no les daremos ese poder. Sin embargo, la presión externa empezó a afectar no solo sus vidas públicas sino también sus emociones más íntimas. Alejandro comenzó a distanciarse, encerrándose en su orgullo y miedo, temiendo que cualquier gesto de vulnerabilidad fuera interpretado como debilidad. Una noche, tras una discusión por la tensión acumulada, Clara le reprochó con el corazón en la mano: Alejandro, te estás alejando justo cuando más te necesitamos. No puedes protegernos si no te dejas ayudar. Él la miró, la frustración y la tristeza mezclándose en su rostro. No quiero que me veas débil, respondió. Siempre he sido el hombre fuerte, el que controla todo. Clara se acercó, tocando su rostro con ternura. Ser fuerte no significa estar solo. La verdadera fuerza está en dejar entrar a los que te aman. Las palabras resonaron en el silencio, y por un momento, Alejandro sintió como las barreras que había levantado comenzaban a caer. Pero el camino hacia la reconciliación total era largo y tortuoso. La sombra de la prensa no era el único enemigo, también había dudas, heridas del pasado y un miedo profundo a volver a sufrir. Mientras tanto, Valeria, sin comprender completamente la gravedad de la situación, seguía siendo el faro que iluminaba sus días. Sus risas, sus preguntas inocentes, su amor incondicional, eran el motor que impulsaba a Alejandro y Clara a no rendirse. En un intento por proteger a su hija, Alejandro decidió dar un paso arriesgado,
organizar una conferencia de prensa donde él mismo contaría la verdad, sin medias tintas ni ocultamientos. Si dejamos que otros hablen por nosotros, perderemos el control de nuestra historia, explicó a Clara. Es hora de enfrentar la verdad con valentía. Ella, aunque nerviosa, apoyó la decisión. Por Valeria, por nosotros, tenemos que hacerlo. El día de la conferencia llegó, y frente a un mar de cámaras y micrófonos, Alejandro habló con la voz firme, pero cargada de emoción. Quiero aclarar que Valeria es mi hija, y que he cometido errores al alejarme. Pero hoy estoy aquí para decir que lucharé por ella, por Clara y por nuestra familia. Las palabras fueron recibidas con un silencio cargado de sorpresa y expectativa. Este es solo el comienzo, añadió. No importa lo que digan, la verdad es más fuerte que los rumores. Cuando terminó, Clara lo abrazó, y en ese gesto, ambos sintieron que, a pesar de las tormentas, habían encontrado una fuerza nueva, una esperanza que podría resistir cualquier adversidad. Pero en las sombras, enemigos invisibles observaban, esperando el momento para golpear de nuevo. La batalla por el amor, la verdad y la familia apenas comenzaba, y Alejandro sabía que tendría que enfrentarse a más que solo las palabras de la prensa. ¿Podrán resistir la presión y proteger lo que más aman? ¿O el peso de los secretos y el orgullo terminarán por separarlos para siempre? El futuro se presenta incierto, lleno de desafíos que pondrán a prueba cada fibra de su ser. Alejandro miraba el reflejo de su rostro en la ventana, sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y el miedo. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó en voz baja, como si temiera escuchar una respuesta negativa. Clara lo miró, con una mezcla de comprensión y preocupación. Lo hiciste por amor, Alejandro, respondió con suavidad. Pero sabes que las palabras pueden ser solo el comienzo. Lo difícil será lo que venga después. El peso de esas palabras cayó sobre ellos con fuerza. La exposición pública abría heridas, sí, pero también despertaba reacciones inesperadas. A los pocos días, comenzaron a llegar mensajes y llamadas. Algunos llenos de apoyo, otros cargados de juicios y reproches. La sociedad parecía dividirse entre quienes creían en la sinceridad de Alejandro y Clara, y quienes los veían como protagonistas de un escándalo más. En medio de esa marea, Alejandro recibió una llamada que paralizó su corazón. Señor Alejandro, dijo la voz al otro lado de la línea. Necesitamos hablar sobre unos documentos que podrían cambiar todo lo que sabes sobre Valeria y su familia. La confusión y el temor se apoderaron de él. ¿Qué documentos?, preguntó, tratando de mantener la calma. Información que sugiere que Valeria podría no ser su hija biológica, respondió la voz con frialdad. Queremos darle la oportunidad de aclarar esto antes de que se filtre. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las dudas, que había mantenido enterradas, empezaban a resurgir con fuerza. Corrió hacia Clara, con el corazón acelerado. Tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Hay algo que debo contarte. Ella lo miró, consciente de que el nuevo golpe podía romper todo. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó con el alma en vilo. Él respiró hondo y comenzó a relatar lo que acababa de saber, cada palabra cargada de miedo y desesperación. No sé qué creer, Clara, confesó. Pero si hay alguna verdad que no conozco, necesito saberla. Por Valeria, por nosotros. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero apretó los puños con determinación. Si hay secretos, es hora de que salgan a la luz, dijo con voz firme. No podemos construir nada sobre mentiras. Los días que siguieron estuvieron marcados por investigaciones y revelaciones que sacudieron los cimientos de su ya frágil mundo. Mientras tanto, Valeria, ajena a las tormentas que se desataban a su alrededor, continuaba siendo el centro de sus vidas, la razón para no rendirse. En medio del caos, Alejandro y Clara se enfrentaron a la difícil tarea de proteger a su hija y, al mismo tiempo, descubrir la verdad que los atormentaba. En una noche cargada de tensión, Clara confrontó a Alejandro. ¿Crees que podríamos haber vivido una mentira?, preguntó con lágrimas en los ojos.
¿Y si todo lo que hemos construido se derrumba? Él la tomó de las manos, buscando transmitirle fuerza. No importa lo que descubramos, dijo con convicción. Valeria es nuestra hija en todo lo que realmente importa. Y lucharé para que nada ni nadie nos la quite. Pero la verdad, como una sombra implacable, avanzaba sin detenerse, prometiendo revelar secretos que cambiarían para siempre el destino de aquella familia. La incertidumbre se volvió una constante, y cada paso que daban los acercaba más a una revelación que ninguno estaba preparado para enfrentar. El amor, la confianza y la esperanza pendían de un hilo, mientras el pasado emergía con más fuerza que nunca. ¿Serán capaces de resistir cuando la verdad golpee con toda su intensidad? ¿O el peso de los secretos será demasiado para ellos? Una tarde, mientras Valeria dormía en su habitación, Clara se sentó frente a Alejandro en la pequeña sala, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Alejandro, necesito saber la verdad, dijo con voz temblorosa. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. ¿Qué sabes realmente sobre Valeria? Él suspiró profundamente, como si llevara siglos cargando ese peso. Lo que he descubierto hasta ahora es solo una parte, respondió. Los documentos sugieren que podría haber habido una confusión en el hospital cuando nació Valeria. Pero nada está confirmado aún. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quieres decir que podríamos no ser su verdadera familia? No lo sé, confesó Alejandro. Pero no puedo permitir que eso nos destruya. Valeria es nuestra hija, con todo lo que eso significa. En ese momento, la puerta se abrió y Valeria entró, con sus ojos brillantes e inocentes. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó tímidamente. Alejandro sonrió, intentando ocultar el dolor que sentía. Claro, mi amor. Ven aquí. La niña se acomodó entre ellos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse, dejando espacio solo para el amor puro e incondicional que sentían por ella. Pero la sombra de la duda persistía, creando grietas invisibles en la confianza que trataban de reconstruir. Unos días después, Alejandro se reunió con el médico que había atendido el parto de Valeria, un hombre mayor que parecía cargar con un secreto demasiado pesado. Doctor, necesito saber la verdad, dijo Alejandro con firmeza. ¿Hubo algún error en el hospital? El médico bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. Hubo una confusión, admitió con voz quebrada. 2 recién nacidos fueron intercambiados temporalmente. Pero no puedo revelar más sin poner en riesgo a muchas personas. Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué significa esto para Valeria? ¿Y para nosotros? Significa que la verdad es más compleja de lo que imagina, respondió el médico. Pero el amor y el vínculo no siempre dependen de la sangre. De regreso en casa, Alejandro contó todo a Clara, quien lloraba sin consuelo. No sé qué sentir, confesó. Por un lado, quiero aferrarme a lo que tenemos, pero por otro, me siento perdida. Alejandro la abrazó con fuerza. No estás sola, dijo. Vamos a descubrir la verdad juntos. Y pase lo que pase, Valeria seguirá siendo nuestra hija. Pero mientras intentaban encontrar un camino entre la confusión y el amor, fuerzas externas comenzaban a moverse en las sombras, dispuestas a usar esa incertidumbre para separarlos. Una noche, Clara recibió una llamada anónima. Sé lo que están escondiendo, dijo una voz distorsionada. Y si no quieren que todo salga a la luz, más les vale alejarse de Valeria. El miedo se apoderó de ella, pero también una determinación feroz. No permitiré que nos destruyan, murmuró. Por Valeria, lucharé hasta el final. Alejandro y Clara comprendieron que la verdadera batalla no solo sería contra la verdad oculta, sino contra aquellos que deseaban romper la familia que con tanto esfuerzo estaban intentando reconstruir. El amor, la confianza y la esperanza serían puestos a prueba como nunca antes. ¿Serán capaces de superar las amenazas y encontrar la verdad que tanto anhelan? ¿O las sombras del pasado serán más fuertes que ellos?
La llamada anónima seguía resonando en sus mentes, un recordatorio de que no estaban solos en aquella lucha, y que fuerzas ocultas acechaban en las sombras, dispuestas a destruir lo que con tanto esfuerzo habían comenzado a construir. No podemos seguir viviendo con miedo, dijo Clara, rompiendo el silencio con una voz temblorosa pero decidida. Valeria merece crecer en un hogar donde el amor y la seguridad no sean solo palabras. Alejandro asintió, sus ojos reflejaban la mezcla de cansancio y determinación que sentía en su interior. Tienes razón, respondió. Pero debemos ser cautelosos. No sabemos quién está detrás de esto, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. El teléfono sonó de repente, haciendo que ambos se sobresaltaran. Alejandro respondió con rapidez, mientras Clara lo observaba expectante. Sí. La voz de Alejandro sonaba firme, aunque una sombra de preocupación se asomaba. Señor Alejandro, es mejor que escuche esto, dijo una voz desconocida, fría y calculadora. Su familia está en peligro. Si no abandona la lucha, las consecuencias serán irreparables. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio pesado en la habitación. Clara se acercó a Alejandro, su rostro reflejaba miedo pero también una fuerza inesperada. No podemos dejar que nos intimiden, dijo con convicción. Por Valeria, debemos enfrentarlo. Los días siguientes fueron una batalla constante contra la paranoia y la amenaza invisible que parecía crecer con cada paso que daban. Alejandro intensificó la seguridad alrededor de Valeria y Clara, mientras buscaban pistas sobre quién podía estar detrás de aquellas advertencias. En una reunión con su abogado, Alejandro escuchó que existían documentos legales que podían usurpar la custodia de Valeria, amparados en la supuesta falta de parentesco biológico. Esto va más allá de simples rumores, explicó el abogado. Hay intereses poderosos que quieren separarlos, y no se detendrán ante nada. Clara sintió un nudo en la garganta, la idea de perder a Valeria era un golpe casi insoportable. No dejaré que eso suceda, afirmó con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea para proteger a mi hija. Alejandro la abrazó, compartiendo su dolor y su esperanza. No estás sola en esto, le aseguró. Juntos lucharemos contra cualquier obstáculo. Pero la presión comenzaba a desgastarlos. Las noches eran largas, llenas de incertidumbre y miedo, y la distancia emocional entre ellos comenzaba a crecer a pesar de sus esfuerzos. Una noche, Clara rompió a llorar desconsoladamente, confesando sus dudas y temores. ¿Y si no podemos salvar esto?, preguntó, su voz rota por el dolor. ¿Y si todo se derrumba? Alejandro la tomó entre sus brazos, con una ternura que reflejaba su amor profundo. No voy a rendirme, prometió. Por Valeria, por ti, por nosotros. No importa cuán oscuro sea el camino, lo recorreremos juntos. En medio de esa tormenta emocional, recibieron una carta anónima que contenía fotos y documentos que revelaban secretos del pasado de Clara, intentado manchar su reputación y poner en duda su integridad como madre. La rabia y la impotencia se mezclaron con la tristeza y el miedo, pero también con una determinación feroz. No permitiré que nos destruyan con mentiras, dijo Clara, apretando los puños. Esta batalla es mucho más que por nosotros. Es por Valeria y por el futuro que merecemos. Alejandro asintió, su mirada firme y decidida. Esto no terminará aquí, dijo. La verdad saldrá a la luz, y la justicia prevalecerá. Pero en las sombras, aquellos que intentaban destruirlo sonreían, sabiendo que aún tenían cartas por jugar. El destino continuaba tejiendo una red de secretos, traiciones y revelaciones que pondrían a prueba cada fibra de su ser. ¿Serán capaces de resistir la tormenta y mantener a su familia unida? ¿O los fantasmas del pasado y los enemigos ocultos lograrán separarlos para siempre? Un golpe suave en la puerta lo hizo sobresaltar. Era Clara, con el rostro cansado pero decidido. Entró y cerró la puerta tras de sí. Alejandro, comenzó, su voz cargada de emoción. Sé que estás luchando, que el peso de todo esto te consume. Pero necesito que me escuches. Él asintió, dejando la foto sobre el escritorio. Estoy cansado, Clara,
confesó. No solo por las amenazas externas, sino por las dudas que me carcomen por dentro. ¿Y si no soy el padre biológico de Valeria? ¿Qué significa eso para mí? ¿Para nosotros? Clara se acercó y tomó sus manos entre las suyas. El amor no siempre se mide con sangre, dijo con firmeza. Valeria es nuestra hija porque la hemos criado con amor, porque hemos estado ahí para ella. Eso es lo que importa. Él bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Pero el orgullo, murmuró. Siempre pensé que debía ser fuerte, que no podía mostrar debilidad. Ahora siento que ese orgullo me está destruyendo. Clara lo abrazó con ternura. Ser fuerte también significa aceptar nuestras vulnerabilidades. Dejar que los demás nos ayuden, que compartan el peso. La tensión acumulada explotó en lágrimas, y ambos permitieron que la emoción fluyera libremente, como un río que finalmente encontraba su cauce. En ese abrazo encontraron un refugio, un espacio donde el miedo y la culpa se diluían, dando paso a la esperanza y la confianza. Pero la realidad no esperaba. Al día siguiente, una noticia impactante sacudió su mundo. Un periódico de gran circulación publicaba una entrevista con una mujer que afirmaba tener pruebas de que Valeria no era hija biológica de Alejandro, y que Clara había ocultado la verdad. La tormenta mediática se desató con fuerza, arrastrando rumores, juicios y opiniones que amenazaban con destruir la frágil paz que habían construido. Alejandro sintió como su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Por qué alguien haría esto?, preguntó desesperado. ¿Por qué intentar destruir a mi familia? Clara, aunque dolida, mantuvo la calma. Porque temen lo que representamos, porque quieren destruir lo que hemos luchado por proteger. En medio del caos, Alejandro tomó una decisión valiente. No podemos dejar que nos destruyan con mentiras, declaró públicamente. Valeria es mi hija en todo lo que realmente importa, y lucharé para protegerla y proteger a Clara. El apoyo de Clara fue incondicional. Juntos, somos más fuertes, le aseguró. Y esta batalla la ganaremos con amor y verdad. Pero mientras intentaban mantenerse firmes, Alejandro sentía que la batalla interna era la más dura. La culpa, el miedo y el orgullo luchaban dentro de él, amenazando con quebrarlo. Una noche, Clara lo encontró solo en la terraza, mirando las estrellas con ojos vacíos. ¿Qué estás pensando?, preguntó con suavidad. En todo lo que he perdido y en lo que aún puedo perder, respondió. En ti, en Valeria, en nuestra familia. Ella se acercó y tomó su rostro entre las manos. No estás solo. Nunca lo estarás. En ese momento, Alejandro comprendió que su mayor fuerza no estaba en el control o en el orgullo, sino en el amor que compartían y en la esperanza que aún brillaba en sus corazones. Pero la sombra del pasado aún acechaba, y la verdadera prueba de su amor y valentía estaba por llegar. ¿Serán capaces de enfrentar la tormenta que se avecina? ¿O el peso del orgullo y la culpa terminará por separarlos? El tiempo se agotaba, y la tensión alcanzaba su punto máximo. Con paso lento, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Mientras mezclaba los ingredientes, sus pensamientos se arremolinaban con fuerza. ¿Cómo será el encuentro con los abogados?, se preguntaba. ¿Podremos demostrar que el amor es más fuerte que cualquier documento? ¿Y si la verdad que tanto buscamos no es la que esperamos? Clara bajó las escaleras, sus ojos aún cargados de sueño pero con una determinación que Alejandro admiraba profundamente. Buenos días, dijo con una sonrisa tímida. Hoy es un día importante. Él asintió, intentando devolverle esa sonrisa, aunque el peso de la incertidumbre era difícil de ocultar. Lo sé, respondió. Pero juntos podremos con esto. Valeria apareció corriendo, con su energía contagiosa, y les dio un abrazo que parecía prometerles que, a pesar de todo, la esperanza seguía viva. La reunión con los abogados fue tensa y llena de expectativas. Los documentos presentados por la parte contraria eran contundentes, pero Alejandro y Clara contaban con pruebas y testigos que respaldaban su amor y su compromiso con Valeria.
No se trata solo de biología, explicó el abogado con firmeza. La ley reconoce el vínculo afectivo, el cuidado y el amor que ustedes han brindado. Ese es el verdadero fundamento para proteger la custodia. Alejandro y Clara intercambiaron una mirada de alivio y esperanza, pero sabían que el camino aún era largo. Al salir del despacho, Clara tomó la mano de Alejandro, y con voz suave le dijo, no importa lo que digan, para nosotros ella es nuestra hija. Y lucharemos para que nada ni nadie nos la arrebate. Él la miró con gratitud y amor. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Pero la calma era solo temporal. Esa misma noche, un mensaje anónimo apareció en el buzón de Clara, con fotos y detalles sobre un secreto que había estado enterrado en el pasado de Alejandro, un secreto que podría destruir la frágil confianza que habían comenzado a construir. Clara tembló al leerlo, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. Alejandro, murmuró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me contaste esto? Él tomó la carta y, con voz grave, comenzó a revelar la verdad que había guardado por miedo y orgullo. Es algo que ocurrió antes de conocerte, algo que siempre quise olvidar. Pero sé que ahora debo enfrentar, por nosotros. Clara lo miró, sorprendida y dolida, pero también con una comprensión profunda. No sé si será fácil perdonar, pero sé que te amo y quiero luchar por nosotros. En ese momento, el peso del pasado comenzó a desprenderse lentamente, dando paso a una nueva oportunidad para reconstruir la confianza y el amor. Mientras tanto, Valeria, ajena a las tormentas adultas, seguía siendo la luz que iluminaba sus días, el motivo para no rendirse. Pero en las sombras, aquellos que querían verlos caer comenzaban a preparar su próximo movimiento, dispuestos a usar cada secreto y debilidad para destruir lo que habían logrado. El destino tejía su red, y Alejandro y Clara sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrán superar el pasado y construir un futuro juntos? ¿O las heridas ocultas serán demasiado profundas para sanar? Una tarde, sentados en el pequeño salón, Clara lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. Alejandro, dijo con voz suave, necesito que me cuentes todo. No solo lo que ocurrió antes de conocernos, sino cómo te afectó, cómo te cambió. Él tomó aire, reuniendo el valor para hablar de aquello que lo había atormentado en silencio. Antes de conocerte, tuve una vida llena de éxitos, pero también de decisiones equivocadas, comenzó. Hubo alguien que amé profundamente, pero las circunstancias nos separaron. Fue una historia que creí cerrada, pero que ahora veo que no lo estaba. Clara escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra desvelaba el hombre detrás del Moogal exitoso y orgulloso. Esa historia me marcó, continuó Alejandro. Me enseñó que el amor no siempre es suficiente, que a veces las heridas duelen más allá de lo que imaginamos. Pero también me hizo comprender lo que realmente valoro ahora, a ti y a Valeria. Ella lo abrazó con ternura, comprendiendo que aquel hombre, a pesar de su fortaleza, llevaba cicatrices que lo hacían humano y vulnerable. Gracias por confiar en mí, le susurró. Eso me hace amarte aún más. Sin embargo, la calma duró poco. Un golpe inesperado llegó en forma de una llamada telefónica que quebró la serenidad de la noche. Señor Alejandro, hemos encontrado más información sobre su pasado, dijo una voz fría y distante. Esta vez, algo que podría cambiar todo lo que cree saber sobre su familia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de información?, preguntó con voz tensa. No puedo decir mucho por teléfono, respondió la voz. Pero debe prepararse para enfrentar la verdad completa. No todo es lo que parece. Clara, al escuchar la conversación, apretó la mano de Alejandro con fuerza. Lo enfrentaremos juntos, dijo con determinación. No importa lo que venga, no estarás solo. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre y ansiedad. Alejandro y Clara buscaban respuestas, dispuestos a descubrir la verdad, aunque temieran lo que encontrarían. En una reunión con un investigador privado, les entregaron documentos y testimonios que sugerían que la familia de Alejandro había ocultado secretos oscuros, motivados por intereses económicos y poder.
Esto explica muchas cosas, comentó el investigador. Pero también significa que están en peligro de ser manipulados por quienes quieren proteger esos secretos. La noticia cayó como una bomba. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba, pero esta vez no estaba dispuesto a rendirse. No permitiré que mi familia ni nadie destruya lo que hemos construido, declaró con firmeza. Por Clara, por Valeria, lucharé hasta el final. Clara lo abrazó, sintiendo que aquella lucha era mucho más que personal, era una batalla por la verdad, la justicia y el amor. Pero en las sombras, aquellos que guardaban esos secretos observaban, preparándose para contraatacar y mantener su poder intacto. El destino los había llevado a un punto de no retorno, y Alejandro y Clara sabían que la verdadera prueba de su amor y valentía estaba a punto de comenzar. ¿Podrán sobrevivir a las traiciones y secretos que amenazan con destruirlos? ¿O el peso del pasado será demasiado para soportar? El tiempo apremiaba, y cada segundo los acercaba a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Clara lo observaba desde el sofá, con el corazón encogido. Sabía que aquel hombre fuerte y orgulloso estaba ahora vulnerable, enfrentando fantasmas que había mantenido ocultos por años. Alejandro, dijo con voz temblorosa, sé que esto es difícil. Pero no estás solo. Estoy aquí para ti. Él se detuvo y la miró, sus ojos llenos de tormenta. No es solo por mí, respondió. Es por Valeria, por nuestro futuro. Siento que el peso de todo esto podría destruirnos. Clara se levantó y se acercó, tomando su rostro entre las manos con ternura. Tenemos que confiar el uno en el otro, aunque el camino sea oscuro. No dejaremos que el pasado nos destruya. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la vulnerabilidad se asomara sin miedo. Mi orgullo siempre me ha impedido mostrar debilidad, confesó. Pero ahora sé que necesito dejar que me ayudes. Ella sonrió, sintiendo que ese momento era un punto de inflexión. Juntos somos más fuertes, afirmó. Y protegeremos a Valeria a toda costa. Pero la batalla no había hecho más que comenzar. Días después, recibieron una amenaza directa, un sobre sin remitente con fotos manipuladas y documentos falsificados, diseñados para sembrar dudas sobre la integridad de Clara como madre. Alejandro sintió que la rabia y el dolor lo consumían. No permitiré que dañen a mi familia, declaró con determinación. Esto es una guerra, y la ganaremos. Clara, con la mirada firme, añadió, cada ataque solo nos hace más fuertes. Por Valeria, lucharemos hasta el final. En medio de esa tormenta, la pequeña Valeria seguía siendo el faro que iluminaba sus días. Sus risas, su inocencia y su amor incondicional les daban la fuerza para seguir adelante. Pero las heridas del pasado y las amenazas presentes tensaban la cuerda de su relación. Las dudas, el miedo y la presión comenzaban a generar grietas difíciles de reparar. Una noche, tras una discusión cargada de emociones, Clara le preguntó a Alejandro con el corazón en la mano, ¿crees que podremos superar todo esto? ¿O el peso del orgullo y la culpa terminarán por separarnos? Él la miró fijamente, con lágrimas en los ojos, y respondió, no lo sé, pero lucharé con todo lo que tengo para que eso no suceda. El destino les presentaba su prueba más dura, y solo el amor verdadero podría salvarlos de la destrucción. ¿Serán capaces de resistir la tormenta que amenaza con destruirlos? ¿O sucumbirán ante las heridas del pasado y los ataques del presente? El reloj avanza, y la tensión llega a su punto máximo. Clara rompió el silencio con una voz suave, casi un susurro. Alejandro, sé que llevas mucho tiempo luchando solo con tus pensamientos. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Él la miró con ojos cansados, la carga de sus emociones asomándose en cada línea de su rostro. A veces siento que el orgullo que me enseñaron es un muro que me separa de ti, de Valeria, y hasta de mí mismo, confesó. No sé cómo derribarlo. Clara dejó la taza sobre la mesa y se acercó a él, tomando sus manos con firmeza. Derribar muros no es fácil, pero tampoco imposible. Lo importante es querer hacerlo juntos, paso a paso.
Alejandro asintió, con una mezcla de alivio y miedo. Tengo miedo de perderte, de perder todo lo que hemos construido, admitió. Pero también sé que el verdadero riesgo está en no intentarlo. Ella le sonrió, esa sonrisa llena de esperanza y amor que alguna vez lo había enamorado. No estás solo, Alejandro. No permitiremos que el pasado ni el orgullo nos separen. En ese momento, la puerta se abrió y Valeria entró corriendo, con sus ojos brillantes y esa inocencia que desarma cualquier temor. ¿Puedo jugar con ustedes?, preguntó con una sonrisa. Alejandro la tomó en sus brazos, sintiendo como su corazón se llenaba de una fuerza nueva. Claro que sí, princesa. Juntos, como una familia. Los momentos de ternura fueron un bálsamo en medio de la tormenta. Pero la realidad no tardaría en golpear nuevamente. Al día siguiente, Clara recibió una llamada urgente de su abogado. Señora, hay una nueva demanda que busca cuestionar su capacidad como madre, informó. Esta vez, con documentos aún más comprometidos. Clara sintió que el aire le faltaba, pero no permitió que el miedo la paralizara. Tenemos que prepararnos, dijo con determinación. Por Valeria, por nuestra familia, no nos rendiremos. Alejandro la tomó de la mano, compartiendo esa fuerza y compromiso. Cada ataque solo fortalece nuestro vínculo, aseguró. Y esta batalla la ganaremos juntos. Las noches largas y las discusiones intensas comenzaron a desgastar su relación. El orgullo y las heridas profundas intentaban separarlos, pero el amor y la esperanza resistían. Una noche, tras un silencio cargado de emociones, Alejandro rompió la distancia. Quiero pedirte perdón, Clara, dijo con sinceridad. Por mis errores, por mis miedos, por no haber sido el hombre que mereces. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y respondió, y yo te perdono, Alejandro. Porque el amor verdadero es más fuerte que cualquier orgullo. En ese abrazo, encontraron la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Pero las amenazas y los secretos aún acechaban, y la batalla por proteger a Valeria y su familia estaba lejos de terminar. Alejandro abrió los ojos lentamente y encontró a Clara dormida a su lado, con el rostro relajado, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado paz. Se quedó mirándola un largo rato, sintiendo en el pecho una mezcla de amor y temor. Clara, susurró con voz apenas audible, gracias por no rendirte. Por quedarte, incluso cuando todo parecía perdido. Ella abrió los ojos lentamente, sonrió y tomó su mano con delicadeza. No podría haberte dejado ir, Alejandro. No después de todo lo que hemos vivido. Nuestro amor merece otra oportunidad. Él apretó su mano, sintiendo que, a pesar de las heridas, ese amor era el ancla que los mantenía firmes. Sé que no será fácil, dijo él con honestidad. Hay cicatrices profundas, secretos que todavía duelen. Pero estoy dispuesto a luchar, a sanar, a construir un futuro contigo y con Valeria. Clara lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. Y yo también. Porque sé que juntos podemos superar cualquier tormenta. Pero tenemos que ser honestos, dejar atrás el orgullo y el miedo que nos han alejado. Alejandro asintió, sus emociones a flor de piel. A partir de hoy, prometo ser un hombre diferente. Un hombre que escucha, que entiende, que ama sin condiciones. En ese momento, Valeria entró corriendo al cuarto, con sus ojos llenos de luz y su sonrisa contagiosa. ¿Puedo quedarme con ustedes?, preguntó con inocencia. Alejandro la abrazó con ternura. Claro, princesa. Aquí siempre tendrás un hogar lleno de amor. El abrazo de esa pequeña era la promesa viva de que, a pesar de las tormentas, su familia podía renacer. Pero la felicidad fue breve. Esa misma tarde, un abogado llegó con noticias inesperadas, un acuerdo judicial que podía poner en peligro la custodia de Valeria, producto de las intrigas y secretos del pasado. Alejandro y Clara se miraron, conscientes de que la batalla final apenas comenzaba. Esto es solo un obstáculo más, dijo Alejandro con determinación. No dejaremos que nada ni nadie nos quite lo que hemos construido.
Clara asintió, su mirada llena de fuerza. Por Valeria, por nosotros, vamos a luchar hasta el final. La tensión crecía, pero también lo hacía su amor y compromiso mutuo. En medio de ese caos, una noche Alejandro confesó sus miedos más profundos. Tengo miedo de perderlos, dijo con la voz quebrada. Miedo de que todo esto sea demasiado. Clara lo abrazó con fuerza. No estás solo, Alejandro. Estamos juntos en esto. Y juntos venceremos. La promesa de un nuevo comienzo brillaba en sus corazones, aunque sabían que el camino sería difícil y lleno de desafíos. ¿Podrán Alejandro y Clara superar las últimas pruebas que les impone el destino? ¿Será su amor suficiente para vencer las sombras que intentan separarlos? Clara respiró hondo y, con la voz temblorosa pero firme, habló en voz baja, como para sí misma: esto no es solo por Valeria. Es por nosotros, por nuestro amor, por la familia que hemos construido con tanto esfuerzo. Alejandro la miró y respondió con un susurro: sea cual sea el resultado, quiero que sepas que nunca dejaré de amarte ni de luchar por nosotros. Cuando el juez tomó la palabra, el silencio se hizo absoluto. Su voz resonó con autoridad y humanidad. Después de evaluar todas las pruebas y testimonios, este tribunal reconoce que el amor, el cuidado y el compromiso son los verdaderos lazos que sostienen una familia. Valeria permanecerá bajo la custodia de Clara y Alejandro, quienes han demostrado ser sus verdaderos padres. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alejandro sintió como el peso que había cargado por tanto tiempo comenzaba a disiparse. Clara lloraba, pero esta vez, eran lágrimas de alivio y esperanza. Valeria, al ver la emoción de sus padres, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza, como si supiera que juntos habían vencido la tormenta. Alejandro la sostuvo con ternura y, mirando a Clara, dijo: este es nuestro nuevo comienzo. Un camino lleno de retos, sí, pero también de amor y promesas. Ella asintió, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Juntos, nada podrá separarnos. Mientras salían del juzgado, la lluvia comenzó a caer, suave y constante, lavando el pasado y dando paso a un futuro lleno de posibilidades. En ese momento, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus negocios ni en su poder, sino en esa familia imperfecta que había elegido y que ahora protegía con todo su ser. Clara tomó su mano, y con la mirada puesta en el horizonte, susurró: aquí, con ustedes, estoy en casa. La niña, la familia, el amor, esas eran las raíces que finalmente les daban fuerza para crecer y enfrentar cualquier tormenta que el destino aún tuviera preparada.